Buenos días, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado y también pues, un saludo muy especial al conservador y amigo David García Cueto, porque nos acompaña también esta mañana en esta presentación del descendimiento, esta charla que vamos a dar sobre el descendimiento de la cruz que hace Pedro Machuca. Vamos a hacer un recorrido por la obra de Machuca y vamos a ver qué es por dónde se movió, qué influencia recibió, qué contactos tuvo y cuáles fueron las obras que dejó tanto en Italia como en España. En primer lugar, los datos que tenemos sobre Machuca en los 30 primeros años de su vida son, la verdad, que muy escasos. Hay muy poca documentación que nos ayude a hacer una visión general, una visión más o menos completa de cómo fue su formación, de cómo fue su periplo por Italia, pero es a través de datos más indirectos cómo lo vamos a ir construyendo, cómo vamos a ir haciendo esta reconstrucción de su vida y de su producción. La única obra firmada que tenemos de Machuca la encontramos precisamente aquí en el Museo del Prado, es la Virgen, la llamada Virgen del Sufragio, que en realidad es una Virgen de gracia, una Virgen acompañada de las ánimas del purgatorio, y en esa tabla, en la parte posterior, aparece pues, con estos caracteres clásicos Pietrus Machuca, Hispanus Toletanus, Faciebat, en el año de 1517. Pues bien, ese Toletanus nos lleva a buscar sus orígenes, y esto se confirma también a través de un pleito por una demanda de hidalguía. Nos lleva a situar sus orígenes cerca de la ciudad de Toledo, en dos municipios, en Guadamur y en Acicollar, donde los testigos que participan en ese pleito eran la mayoría de aquí. Y esto pues, ha llevado sobre todo a las últimas investigaciones, en especial la que ha llevado a cabo la doctora Campos Pallarés en la Universidad de Granada, y que ha publicado recientemente la Universidad de Jaén, a situar a Machuca en una de estas dos localidades. De aquí, donde debe nacer en torno a 1490, una fecha que también se pone en correlato con la de Alonso de Berruguete. De aquí pasa a Toledo, y aunque la historiografía tradicional ha venido defendiendo que la formación la hacía con Pedro Berruguete, en realidad por cronología y también por la cercanía estilística tenemos que situarla mejor con la figura de Juan de Borgoña. Lo que sí es cierto que a partir de 1507-1508 lo encontramos ya residiendo en Roma. Hace el tradicional salto que todos estos artistas del primer Renacimiento van a ir desarrollando, pasa a Italia, a formarse en Italia. Y allí lo encontramos trabajando con Perucci y rápidamente empieza a moverse por diversos puntos de la península itálica, y en 1512 ya lo encontramos en Nápoles. Nápoles va a ser uno de los puntos destacados de su trayectoria, y así también se ha puesto de relieve ahora en la exposición temporal que pueden visitar al término de la charla. En esa exposición pues, se deja claro cómo Nápoles se convirtió en el punto en el que aglutinó a muchos de estos artistas españoles que querían saber cómo era el verdadero Renacimiento italiano, y que se empaparon allí para luego traerlo, como aquella águila del Renacimiento que nos habló Francisco de Holanda, pues se empaparon allí para luego traerlo a España. En la Nápoles virreinal, él empezó trabajando, pues como muchos de estos pintores hacían, trabajando en miniaturas. Y en esas miniaturas, donde soltaban dedos y donde también encontraban el sustento económico para ir afrontando el día a día, pues nos vamos a dar cuenta, si ven en las imágenes, cómo está muy presente el peso de la miniatura de tradición española, el peso de la tradición española en esas imágenes del Pentecostés, por ejemplo, pero luego en el oficio de difuntos de este breviario para Fernando el Católico, pues ya Machuca empieza a demostrar lo que ya estaba conociendo en Italia, y no era otra cosa que la influencia que ejercerían los grandes del Renacimiento, en concreto, en este caso, pues mucho más cercana a la figura de Miguel Ángel, donde la batalla de Cascina o las escenas de la Capilla Sixtina están ya muy presentes en la obra del pintor toledano.
Allí también entra en contacto con los otros españoles que están trabajando allí, con Pedro de Rubiales, con Pedro Fernández y sobre todo con Diego Siloé y también con Bartolomé Ordóñez. Con Siloé y con Ordóñez establece una relación muy especial y esto ha llevado a la historiografía italiana, sobre todo a Pierluigi Leone de Castri, a plantear que el tercer español que trabaja en este espacio tan significativo de la Nápoles del XVI, que es la Capilla Caracciolo di Vico, en la iglesia de San Giovanni a Carbonara, pues ese tercer español, junto a Siloé y a Ordóñez, fuera el propio Machuca, lo cual ha generado también todavía controversia a la hora de aceptar esta hipótesis. Como les digo, se va a ir moviendo por diversas ciudades italianas, pasa un poco más tarde, en 1516, lo encontramos en Roma, trabajando precisamente en lo que va a ser la escuela, en esa bodega de Rafael, que irá moviéndose por diversos espacios de la Roma del primer Renacimiento, bueno, de la Roma de la primera mitad del siglo XVI, y que nos deja trabajos pues, como esta estufeta del cardenal Viviena, que en la que ya se ve la mano, en la que ya se va viendo la mano de este maestro, pues junto a otros grandes como Polidoro de Caravaggio, que luego estará siempre muy unido a su producción, y el propio Perín del Vaga. De Roma hace una segunda estancia que se había quedado un poco más desapercibida o difuminada, pero que se ha rescatado también por la gran influencia que ejerce este pintor sobre él, Beccafumi, y la estancia se desarrolla entre Florencia y Siena. Allí entra en contacto precisamente con la obra de Beccafumi, que va a ser otro de esos referentes, otra de esas constantes que vamos a encontrar en toda la producción de Machuca, y en concreto pues, en obras tan destacadas como la ya mencionada Virgen y la ánima del purgatorio, o conocida tradicionalmente como esa Virgen del sufragio. La Virgen con la ánima se fecha en 1517 por la inscripción que le he comentado antes, inscripción en la que, como también ha señalado recientemente Joan Molina, pues Machuca se siente orgulloso de su origen hispánico, se siente extranjero en Nápoles, pero orgulloso de su origen hispánico y firma como Hispano Toletanus. Y en esta pieza, pues ya se puede hacer un recorrido por las que están siendo las grandes influencias de Machuca en el ámbito italiano. La presencia de esos juegos lumínicos que hace Beccafumi, pero sobre todo la fuerza, el peso de las figuras de Rafael y de Miguel Ángel se van haciendo cada vez más visibles en una obra con una iconografía también muy interesante, una iconografía de origen medieval, de tradición medieval, en la que la Virgen, como ven, está derramando leche sobre las ánimas del purgatorio y consolando a esas ánimas. Y una iconografía que a partir de la segunda mitad del siglo XVI, con el concilio, con los dictados del Concilio de Trento poniéndose en marcha, se va a ir desechando, se va a ir quitando hasta hacerla casi que desaparecer. En cambio, esta devoción, esta Virgen de las Gracias, que también se le llama así, sí tenía mucho calado en el ámbito napolitano, lo cual nos lleva a situar la ejecución de la obra en 1517 en Nápoles. Y aquí os traigo algunos ejemplos de cómo se hacían este tipo de composiciones que desde luego Machuca conoció y que se empapó de ellas para hacer su obra. Asimismo, Machuca en estas piezas, en estas pinturas que está desarrollando en Italia, no solamente dirige su mirada a los pintores del momento, sino que también recurre a los escultores. Y escultores, pues como Diego de Siloé, o sobre todo Bartolomé Ordóñez, que en esta obra, en esta magnífica pieza del sepulcro de Andrea Bonifacio, nos deja detalles pues, como este entierro de Cristo y sobre todo estos genios, estos angelotes que sostienen la cabeza del protagonista, que están en clara relación pues, con los ángeles que aparecen en la parte inferior de la Madonna del Sufragio, de la Virgen y la Ánima, que se conserva aquí en el Museo del Prado, y también en clara relación con una figura que todavía genera muchas tensiones en cuanto a la autoría, si verdaderamente es una obra este Niño Jesús con la cruz, que se plantea todavía si es una obra de Machuca o incluso sería una obra de Beccafumi, lo cual nos está diciendo esas relaciones tan directas entre los dos maestros.
Lo cierto es que ya Machuca con la Virgen de todo el tiempo quiero decirle la Virgen del Sufragio, pero hay que llamarla mejor la Virgen con la ánima del Purgatorio. Bueno, pues Machuca con esta Virgen con las ánimas crea una verdadera escuela en el ámbito napolitano. Maestros como Andrea Sabatini pues dejan claro que conocen la obra de Machuca y así lo expresan en su producción, con esta Virgen con el niño entre santos que pueden ver. La influencia que la obra de Machuca tiene en el ámbito de Nápoles, en el ámbito de la Campania, que deja claro en Andrea Sabatini y también en la figura de Marco Cardisco, que también va a ser otro de los maestros en los que se establece esa relación entre Machuca y los maestros locales. De Nápoles vuelve a pasar a Roma y en Roma lo encontramos trabajando en las logias de Rafael. Aquí ya sí entra a formar parte con un protagonismo cada vez mayor dentro del equipo que está trabajando con Rafael y establece una relación muy directa con maestros como Penny y sobre todo con Giulio Romano y con Perín del Vaga. Aparte también de Polidoro de Caravaggio, que ya os digo que va a mantener hasta los años 30 un diálogo constante con la obra de Machuca. Aquí Nicole Dacoche, viendo precisamente la Madonna, la Virgen del Museo del Prado, ha ido estudiando uno a uno cada uno de los frescos que componen esta logia y la estancia de Rafael y ha ido subrayando, destacando dónde cree que puede estar la mano de Machuca en esta obra. Y concretamente le atribuye esta escena completa de Isaac bendiciendo a Jacob. En otras escenas también se ve la mano de Machuca y aunque en un primer momento pueda parecer una aventura un poco compleja o no se pueda entender bien que en figuras como esta de la parte central esté la mano de Machuca, tiene su explicación o podría tener su explicación porque si se dan cuenta aquí está la marca de la giornata del trabajo al fresco y eso permitiría pues por lo menos plantear que sí, que Machuca está trabajando junto a otros artistas en una misma escena. Lo cierto es que en Roma siguen saliéndole diversos contratos, entre ellos trabaja en la Cancillería, en el Palacio de la Cancillería y en la Villa Farnesina, y en la Farnesina, concretamente en esta sala de las perspectivas, es donde también Nicole Dacoche pues, ha visto su mano en escenas como este carro de la Aurora. De Roma vuelve a Siena y desde Siena ya vendrá hacia España y aquí otra vez el contacto con la obra de Becafumis pues va a ser clave, como esta portentosa imagen de San Pablo en cátedra o las pinturas al fresco del Palazzo Venturi, donde también trabaja con Becafumis. Entre las obras que también se están situando en el ámbito italiano, en la producción italiana del periodo italiano de Machuca, se sitúa este Dios Padre bendiciendo, donde nuevamente el recuerdo de Miguel Ángel en la figura de los ángeles o en la poderosa figura también del Dios Padre está muy presente, y la referencia a Miguel Ángel y a Rafael, sobre todo en la escena de la Capilla Sixtina y más concretamente en el caso de Rafael, en la Virgen del Pez, que también estaba en Nápoles, pues se van a hacer constantes en su serie de vírgenes que van a ir ilustrando este periodo. Desde esta Virgen de la Leche, que también parece una obra recortada, al igual que con una iconografía similar a la del Museo del Prado, la Madonna, esta Sagrada Familia de la Galería Borghese, que en este periodo italiano pues también lo que más conocido de él son precisamente esta serie de vírgenes con el niño, esta Sagrada Familia, en las que la tradición de los maestros que están trabajando dentro del taller de Rafael y sobre todo del maestro principal de Rafael y de Miguel Ángel, pues va a estar muy, muy presente. Tras ese periodo italiano, Machuca vuelve a España y lo hace a Granada, aunque antes de llegar a Granada pasa por Jaén. En Jaén él viene con Jacopo Torni y allí se encuentra el que va a ser su suegro, a Juan López de Velasco, un maestro que estaba trabajando en la sillería del coro de la Catedral de Jaén. Con ese contacto, él, aparte, ya os digo, va a ser su suegro, pues él casará con Jacopo Torni, casa con Juana de Velasco,
Y con Jacopo Torni recibe uno de los primeros encargos que tenemos constancia aquí en España, que va a ser el retablo de la Capilla de Consolación. La Capilla de Consolación era una capilla desaparecida que estaba en la Catedral Vieja, en el trascoro de la catedral, y Juan López de Velasco lo que se encarga es de hacer la armadura del retablo, y Machuca se encarga de las dos piezas, de las dos pinturas que tendría este retablo, de las cuales solamente nos ha llegado esta Sagrada Familia. Una pieza que también está ahora mismo prestada aquí al Museo del Prado, en la exposición del Otro Renacimiento, que la pueden ver a continuación, y en la que resume muy bien esa trayectoria italiana, en la que de nuevo Rafael pues, se convierte en su gran referente. Y sobre todo una obra de Rafael, La Virgen de la Rosa, en la que la interrelación entre las dos pinturas es muy evidente, y hasta detalles como, por ejemplo, la esclerótica de los niños, que se pinta azul, como también ocurre en la obra de Rafael. También otras piezas de Rafael son referentes para esta Sagrada Familia de Jaén, en concreto la caída de Cristo en el Camino del Calvario, que nuevamente pues, la figura de la Virgen está en estrecha relación con la Virgen de la Cinta, con esta Virgen de la Sagrada Familia de la Catedral de Jaén. Y detalles que nos dejan constancia de ese saber hacer, ese trabajo que está haciendo Machuca en el equipo del maestro de Rafael, como por ejemplo esos pequeños toques de oro que se van introduciendo en la pintura y que subrayan también los efectos de calidad y de riqueza. Y luego cosas ya también un poco que pueden parecer más accesorias, pero que nuevamente nos muestran ese pozo que ha adquirido Machuca en Italia. Si se fijan en la figura de este personaje, pues también está en estrecha relación con el San José que aparece en la Sagrada Familia de Jaén. Y cómo no, pues una relación directa, puesto que son muy pocos años de diferencia, 1517 y 1520, los que se establecen con la Virgen y la Virgen del Sufragio del Museo del Prado. La forma de trabajar también revela ese conocimiento a través de los diversos procesos técnicos que se han ido haciendo en la restauración de la pieza, pues así lo demuestran, y sobre todo dan fe de ese trabajo perfecto del dibujo que se está haciendo en la obra de Jaén. Pues bien, de este primer encargo del retablo de Consolación de la Catedral de Jaén pasa a Granada, y en un programa importantísimo que se está llevando a cabo en la Capilla Real de renovación de la imagen todavía goticista del edificio por un amueblamiento mucho más renacentista, pues pasan diversos artistas por allí. Entre ellos se hace un proyecto que nos ejecuta con Alonso Berruguete, y Machuca trabaja junto a Jacopo Torni, con este personaje, este maestro que ha traído desde Italia, en el retablo de la Santa Cruz. Nuevamente encontramos una pieza en clara relación con lo que él había visto en Nápoles, o maestros napolitanos que también trabajan aquí en España, y a él se deben 4 de las tablas que conforman este retablo: la oración en el huerto, el prendimiento, la bajada al limbo y una ascensión que se perdió en el traslado del retablo a otra capilla. A partir de este momento, en Granada, él entra al servicio del conde de Tendilla, entra como escudero de este importante personaje de la Granada del momento, de la Granada imperial, y empieza a recibir, pues casi como maestro mayor de pintura de la diócesis, empieza a recibir una serie de encargos para diversos lugares de la diócesis, de la archidiócesis de Granada. Fruto de esos encargos, seguramente vinculado quizás a la parroquia de Iznayoz, sea esta Pentecostés, esta tabla que representa la escena de Pentecostés, donde Machuca está mostrando una tabla que estaría en la predela del retablo. Y a partir de este momento sí es verdad que notamos, y la historiografía siempre lo ha subrayado así, se nota una bajada en cuanto a la calidad de la obra del maestro. Y se explica porque a partir de 1527 Machuca nos muestra una faceta nueva de su producción, que será la arquitectónica. A él se le encarga la construcción del Palacio de Carlos V, la Casa Real Nueva de la Alhambra, que se le encarga al maestro por 2 razones principales. Lo primero, por su cercanía con Tendilla, y lo segundo, porque Machuca era el único de los que estaban en Granada que conocía perfectamente lo que se estaba haciendo en Italia. Este encargo de 1527 ha motivado,
la obra no vamos a entrar en su faceta como arquitecto, pero sí por lo menos les traigo esta sentencia, este informe que hace Juan de Maeda en 1576, en el que alaba la producción de Machuca y de su hijo, del hijo de Machuca, de Luis Machuca y Orozco, pero que critica lo que va a ser una constante siempre en la obra de la obra arquitectónica de Machuca. Se le critica ese poco conocimiento de la geometría, ese poco conocimiento de la arquitectura, o lo que venían a decir que era un pintor que estaba haciendo el oficio de arquitecto cuando le faltaba conocimiento de geometría. Esas son las críticas que siempre se harán, sobre todo en relación con la obra del Palacio de Carlos V, aunque esto también ha sido ya bastante debatido. Y les decía que para empaparse o para actualizarse, mejor dicho, de lo que se estaba haciendo en Italia en ese momento, se ha planteado un segundo viaje a Italia en 1527. Esto que al principio resultó un poco cuestionable, la historiografía lo ha ido asentando muy bien y precisamente en la tesis de Campos Pallares pues ella incide en este aspecto. Este segundo viaje a Italia explicaría los motivos, las razones por las que Machuca se hace muy visible, o la obra de Machuca adquiere un especial protagonismo en esa década final de los años 20 del siglo XVI, generando una escuela en maestros como Polidoro da Caravaggio, como están viendo aquí, en la que la relación con la producción de Machuca es muy directa. Si se fijan en este dibujo que se conserva en el Museo del Louvre, verán que la figura de esta Virgen llorosa que aparece en la primera escena, o incluso este personaje, este anciano, están presentes en la obra de Polidoro da Caravaggio. Conocedor del dibujo, conocedor de la obra final, de la cual el dibujo era preparatoria, y que no se ha conservado, lo que nos está demostrando es cómo se reactiva ese interés por Machuca, y se explicaría, como les decía, por la presencia del maestro otra vez en Italia en torno a 1527. Esto también se deja ver en otras obras de este maestro, de Polidoro da Caravaggio, que, al igual que con Marco Cardisco, que lo hemos visto hace un momento, pues nuevamente resurge ese interés por Machuca y se deja ver pues, detalles como esta dormición de la Virgen, que también tiene su correlato en este dibujo también conservado en la Pinacoteca parisina, en la que nuevamente la figura de la Virgen está en estrecha relación, la misma iconografía que se está presentando en la obra de Cardisco. Sí es más problemática en esta segunda estancia en Italia. También se ha planteado que pasa por Cagliari y en concreto se ha planteado su participación en estos dos retablos de beneficiados de consejeros que eran obras de los hermanos Scavaro. En concreto en la escena de la crucifixión, donde se ha visto la intervención de Machuca, pero esto ya parece un poco más complicado, y lo que quizás no esté hablando de maestros que han estado en contacto con Machuca y que están renovando su estilo, y aparte también de una figura importantísima como será la de Rasi el Viejo, que está previo a venirse para España y que está trabajando en este ámbito. También fruto de ya de nuevo en España y de nuevo en Granada, fruto de esos trabajos que está recibiendo de retablos de diversos lugares de la provincia, pues han quedado piezas que seguramente pertenecían a estos retablos y que no se han conservado in situ. Muchos de estos retablos han desaparecido por diversas razones. Lo primero, por la renovación siempre estilística en el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII. El barroco arrasó y quitó muchos elementos renacentistas de la decoración de los edificios, sobre todo religiosos. Y luego también pues, avatares históricos como las guerras que han afectado a España, sobre todo la guerra del 36, que supuso la destrucción de gran parte de este patrimonio. Pues bien, algunas de esas tablas han quedado dispersas, como esta tabla de la adoración de los pastores, que ahora, tras pasar por el mercado artístico mucho tiempo, pues ha llegado al Museo Nacional de Escultura y que también la pueden ver en la exposición, y a otras piezas que se consideraban perdidas y que Liliana Campos ha encontrado en colecciones privadas, como este tríptico de la Virgen y Santos, que se conservaba en el castillo de Lopera, en la provincia de Jaén. De los retablos que él hace para la diócesis de Granada, tan solo nos ha quedado algún testimonio en este retablo de Biznar, donde la escena
donde se ha conservado la escena del Calvario, en la que, como ya pueden ver, hay un cambio de estilo bastante potente, y lo que nos está diciendo es que Machuca pues, está muy ocupado en la obra del palacio y se está sirviendo de mucho taller. Y con él están trabajando pues, desde ensambladores y pintores como Esteban Sánchez, pero sobre todo Juan Ramírez, un afamado pintor de miniaturas que se reconvierte y se entrega a este tipo de proyectos en el equipo de Machuca. Junto a los trabajos que hace para Granada, lo vamos a encontrar también muy presente en la diócesis vecina, en la diócesis de Jaén. Allí hace trabajos que también han desaparecido, fruto de esos cambios de gusto a lo largo del tiempo, como serán los retablos que hace para la iglesia de San Ildefonso, la principal iglesia de la ciudad de Jaén, en la que se conserva, en la que se custodia a la patrona, a la Virgen de la Capilla, y en la iglesia de San Andrés, otra también de las parroquias más poderosas del Jaén del siglo XVI. Sí, en cambio, tenemos testimonio de este retablo de la Misa de San Gregorio, que hace para la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares de Úbeda, en la que el retablo la pieza se perdió en la Guerra Civil, pero sí se ha conservado la tabla del remate del ático de este retablo, que es esta piedad. Una piedad que también la crítica ha cuestionado mucho si era una obra autógrafa del maestro, es una obra que más bien responde a taller, pero que se ha revalorizado su visión, sobre todo al relacionarla con maestros como Sebastiano del Piombo, en esta piedad de Viterbo, o en esta escena del llanto sobre Cristo muerto del Hermitage, y también en relación con otros maestros que él conoció en el ámbito napolitano, como por ejemplo Bartolomé Ordóñez. Lo cierto es que nuevamente la piedad de Jaén, la piedad que se conserva ahora en la Catedral de Jaén, pues nos está hablando de esas relaciones que el maestro ya establece en los dibujos conservados en París, y que vienen a confirmar que, si bien a lo mejor se puede considerar esa falta de calidad como una ejecución de discípulos, pero también una nueva vuelta de tuerca en la producción del maestro, que está buscando, que está avanzando hacia otros derroteros muy lejanos a los de su primera fase. En la década de los 40, sobre todo, nos vamos a encontrar a Machuca trabajando sobre todo en Jaén. Allí recibe encargos tan importantes como este retablo que sí se ha conservado de la sala capitular de la Catedral Vieja, que luego se montó en la sala capitular nueva, el retablo de San Pedro de Osma, y aquí pues están las figuras de San Nicolás de Bari que hemos visto antes, este es San Pedro de Osma, pero basado en esa figura de San Nicolás de Bari que hemos visto de los maestros napolitanos, o esta Virgen de la Misericordia que nos recuerda también a las vírgenes del primer periodo, y en el remate esta escena de la Verónica, donde el conocimiento del Tondo Doni es más que evidente, sobre todo por la estructura del marco de la pieza, y que, como ven, está recortada para adaptarse al nuevo emplazamiento de la sala capitular nueva de la Catedral de Jaén. La relación con la Catedral de Jaén sigue muy presente, y en 1548 se le pide un informe para ver cómo se continuaba la construcción de la obra, de acuerdo a seguir con un proyecto gótico o iniciar un proyecto renacentista. Él llega allí junto con Jerónimo Quijano y con Andrés de Vandelvira y afronta la construcción del proyecto, o por lo menos informa para afrontar el proyecto nuevo renacentista que se inicia en 1551. También con Jaén se ha vinculado esta escena del entierro de Cristo, que respondería a uno de los últimos encargos que se le hacen ya en 1548. En concreto son dos capillas de la catedral, movidas por dos capitulares, dos clérigos que habían estado en Italia, que amueblan sus casas y que encargan las construcciones de sus viviendas a maestros que las hacen al romano, y que quieren que sus capillas funerarias también sean al romano, y en concreto llaman a Machuca. Y esta piedad, este entierro de Cristo que se conserva ahora en Coria, en Cáceres, parece responder a una escena de una quinta angustia que hace para uno de estos canónigos, para Sánchez de Ocón, que no gustó a los clientes.
Ellos se quejan, Machuca ya está muy mayor, estamos en 1548 y él muere en 1550, y es su hijo Luis el que interviene para intentar deshacer el entuerto que se había generado con la clientela. Al parecer, la escena de la Quinta Angustia se desecha, se la lleva Luis a Granada y se sustituye por otra. Y al parecer, como apunta Lázaro Damas y también Liliana Campos, lo que se hace es coger esa pintura de la Quinta Angustia, añadirle a estos personajes y reutilizarla y darle una nueva iconografía. El recuerdo nuevamente de Bartolomé Ordóñez y también el recuerdo de otro de sus coetáneos, de Berruguete, está muy presente en esta obra. Y en cuanto al descendimiento del Museo del Prado, la pieza que nos ocupa y que también ocupa un lugar destacado en la exposición del otro Renacimiento, pues simplemente plantearles varios aspectos. El primero, en cuanto a quién fue el que la adjudicó a Machuca, fue Roberto Longhi en 1953, el que precisamente cuando se conoce ya la firma de la Virgen del Sufragio, esto permite que se puedan establecer relaciones entre la Virgen del Sufragio y otra obra de la producción de Machuca, que al no estar firmada y al existir ese vacío documental, pues era muy complicado ubicar. Y fue Longhi el que la situó en su estela, indicando que había sido ejecutada en Italia, en el periodo italiano. Esa datación sí ha planteado más controversia, y aunque Andreina Griseri y Nicole Dacos también reconocen la autoría de Machuca, sí planteaban que se había hecho ya de vuelta a España. Pero como recientemente Joan Molina ha planteado en el catálogo de la exposición del otro Renacimiento, hasta que no se haga un estudio técnico mucho más profundo no podremos saber si la obra se hizo en Italia o se ejecutó aquí en España. Lo cierto es que la tabla, con una iconografía pues muy tradicional, el descendimiento de Cristo, como están viendo, que ha recogido, descendido de la cruz por Nicodemo y Arimatea, y la Magdalena se prepara para recibir con el sudario a Cristo, mientras las tres Marías, mientras todas las Marías con la Virgen y San Juan esperan recibirlo, está muy cerca de lo que se estaba haciendo tanto en el ámbito sienés como en el ámbito napolitano. Y nuevamente pues nos vuelve a mostrar a un Machuca que es conocedor de toda esa tradición, de la tradición de Rafael, de la pintura de Rafael, y que pues tiene muy presentes escenas como composiciones como la transfiguración, en esa concatenación de figuras que se van sucediendo en el descendimiento del Prado, pero también tiene muy presente otra de esas obras que causó gran impacto en toda la historiografía y en toda la producción de los maestros, tanto del XVI como de siglos posteriores, y esto el profesor García Cueto lo conoce muy bien, el famoso Pasmo de Sicilia. La escena del soldado, la bandera, pues están presentes también aquí en la obra de Machuca, y una pieza que destaca sobre todo por ese carácter muy teatral, en el que las figuras se van uniendo una a otra a través de los gestos que muchas veces se han cuestionado, se han planteado como demasiado expresivos, un expresionismo que se ha vinculado a los gustos de la clientela española, y en la que tampoco faltan elementos como que podemos calificar de anecdóticos, como los niños que aparecen aquí, cerrando la gran diagonal que marca la figura de Cristo, o este niño que es todavía mucho más enigmático, puesto que aparece pues con esa venda como si tuviera papera o un flemón en la cabeza. De la pintura se conserva, la pintura también guarda relación con otras obras de Machuca, como la ya vista de la adoración de los pastores, donde nuevamente vemos esa relación de figuras que están concatenadas, pero sobre todo de la pintura ya Andreina Griseri subrayó la existencia de dos dibujos, uno previo y otro posterior, que se conservan en el Museo del Louvre. Y aquí pues tienen esos dibujos preparatorios, donde nuevamente las composiciones de los personajes ya están realizadas, aunque luego se enriquecen y hay variaciones en la composición pictórica, pero ya tienen ese grupo, ese triángulo formado con estos personajes que asisten junto al soldado en el lateral derecho, el grupo de la Virgen con las Marías y San Juan en él,
en el izquierdo, y a estos personajes que se han identificado como sacerdotes del Sanedrín en la parte posterior, dando todo el protagonismo a la figura de Cristo y a ese sudario blanco con el que lo recibe la Magdalena. Y esta sería la segunda figura que les comentaba, el segundo dibujo de los que se conservan en la Pinacoteca parisina, que nuevamente se ha planteado como una obra, como una copia posterior. En cuanto al descendimiento, pues les traigo algunos detalles para que vean sobre todo esa composición, esa gran diagonal y los escorzos y las figuras retorcidas de los personajes que están asistiendo lleno de tensión, asistiendo a este momento tan elevado como es el descendimiento de Cristo de la cruz. Los detalles, por ejemplo, la figura de Nicodemo expresando su condición de hombre rico, que aparece, de rico fariseo, que aparece en la escena, o sobre todo los detalles también de esas vestiduras, esas calidades que nos ofrece en las ropas de María Magdalena, que contrastan pues con el blanco, ese blanco limpio del sudario con el que se va a amortajar a Cristo. Ese interés por las calidades, ese interés por los toques de los toques dorados que aprendió de Rafael y que hemos visto hace un momento en la Virgen de la Catedral de Jaén, aparecen en la Greca de la Virgen y, como le decía, en ese detalle donde se ven esos toques dorados, pues vuelven a aparecer también en la obra que se conserva en el Museo del Prado. Y en cuanto a la relación con la figura, pues si se dan cuenta, el dibujo es más escueto y luego la pintura pues, ofrece unos recursos que son mucho más interesantes, pero salvo las variaciones que se hacen con la figura de San Juan, que incluso se ha cuestionado que fuera un San Juan o fuera este personaje también que aparece, Juana, que aparece en el Evangelio de San Lucas en el momento de la deposición, del descendimiento de Cristo en la cruz, o también la relación con otros personajes que ya conocemos, como esta Virgen llorosa que aparecía también en el dibujo que hemos comentado antes del entierro de Cristo. La obra, con esa cercanía al momento italiano de Machuca, pues nos lleva a relacionarla con Sebastiano del Piombo, en la capilla de la iglesia española de San Pietro in Montorio, y nuevamente también con Polidoro de Caravaggio, que ya estamos viendo que va a ser el maestro que mejor interrelaciona con la producción de Machuca en este entierro de Cristo. Algunos detalles, pues como esas joyas que desde luego no aparecen en ninguno de los dibujos y que sí el pintor se recrea y nos las deja con tanta calidad en la figura de Nicodemo, o como también ese interés por las grisallas, que esos tonos grises que aparecen en el rostro y en la rodilla del personaje, que nos llevan a otras obras que ya hemos visto hace un momento, como por ejemplo la Virgen de la Madonna del Sufragio del Museo del Prado. Y aquí en este grupo de personajes sí es donde él hace más, varía un poco más a los protagonistas, puesto que añade al niño que le es necesario para cerrar, como decía, la diagonal con la figura de Cristo, quita la alabarda del soldado y le da ese bastón a la figura de este soldado con la armadura, cambia a la figura del anciano que aparecía en el dibujo por este personaje que no se termina de comprender en la composición, y añade, y se recrea también la figura del niño que hemos comentado anteriormente, así como estos personajes que aparecen pues con gorros que nos recordarían a la tradición hebraica. Nuevamente las figuras del fondo, esas figuras del segundo plano que aparecen junto a la crucifixión, que se han identificado con sacerdotes, que para Nicole Dacos pues lo que están haciendo, y para Ana Ávila lo que están haciendo es debatir sobre la doble naturaleza de Cristo ya una vez muerto, y que plantea también estas interesantes figuras, como este personaje semidesnudo que está en clara relación con los Innudis de Miguel Ángel, o este niño que también para Ana Ávila lo que representa es al pueblo creyente que, viendo a Cristo muerto, intenta acercarse a él. Lo cierto es que es una obra muy compleja, una obra que se sitúa dentro de
la mejor producción de Machuca, que encarna la mejor producción de Machuca, pues junto con la Virgen de la Cinta, con esa Virgen de la Catedral de Jaén, pues constituye dos piezas clave, y la Virgen del Sufragio constituye las tres piezas clave del maestro, en las que el maestro nos está demostrando el conocimiento que tiene de la pintura italiana del momento, se está sirviendo de muchos elementos de otros pintores contemporáneos o un poco anteriores, y le está dando una forma, le está dando una resolución, una composición final que la está haciendo totalmente suya. Aquí los préstamos son reinterpretados y son entendidos como propia obra de Machuca. Para contextualizar ya finalmente con un poco de historia de la pieza, en la cartela que aparece aquí en la parte inferior nos dice que este retablo lo mandó a hacer doña Inés de Castillo, mujer de García Rodríguez de Montalvo, regidor de esta villa. Esto ha planteado también muchos problemas, pues no se sabía a qué villa se refería, pero la comparación con otras piezas conservadas en Medina del Campo pues nos ha llevado a situar la obra en una capilla de la iglesia de San Juan Evangelista o San Juan del Azogue de Medina del Campo, y se situaría en 1547. En 1542 y en 1540 hay un maestro que es Juan Rodríguez, que trabaja también para la clientela de Medina del Campo, que deja retablos muy parecidos en la iglesia de Santa Cruz y en la colegiata de San Antolín. Y esto nos ha llevado a situar, a afianzar esa teoría de que la pieza procede de Medina del Campo. También se ha llegado a barajar que fuera la escena de la parte inferior del retablo de Consolación de la Catedral de Jaén y que tuviera en la parte superior a la Virgen con el niño. Pero esa hipótesis lo que estaba basada era la cercanía cronológica de la obra y también la cercanía estilística evidente de las dos piezas en ese momento. En 1961 la adquiere el Museo del Prado, la compra en Londres, había pasado por diversas colecciones del mercado artístico del momento. En 1904 ya había salido a subasta en Colonia, había estado en una colección londinense, también en Budapest, y en 1953 Longhi, cuando la sitúa dentro de la producción de Machuca, la había visto en Suiza, o sea que la pieza se había movido por diferentes ámbitos del mercado artístico europeo. Junto con la Virgen del Sufragio, ya desde 1935 aquí en el Museo del Prado, pues conforma, como le decía hace un momento, esas dos importantes piezas a las que habría que sumar la Virgen de la Catedral de Jaén y que pues son el paradigma de este maestro del que, por desgracia, como le he dicho antes, no tenemos demasiados datos documentales para construir con fiabilidad una historia biográfica y de producción, pero que con todos estos testimonios que se han ido sumando gracias a su cercanía con otros maestros y sobre todo a partir de tener ya en 1935 la obra firmada de la Virgen del Sufragio del Museo del Prado, pues se ha podido recomponer esta historia de Machuca, una de las águilas del Renacimiento, como así Francisco de Holanda lo juzgó o lo registró, y un maestro que, pese a las críticas que se le hayan planteado en la parte arquitectónica del Palacio de Carlos V, pues fue el único que supo en ese momento traer el lenguaje italiano e insertarlo en España dentro de esas necesidades que se planteaban en el gobierno en la época imperial de Carlos V. Pues muchas gracias.